es bastante larga, yo sé que es larga, pero abarca todo este asunto, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy en este día. Hechos capítulo, verso 2 al 42. Les voy a pedir que de forma alternada hagamos la lectura. Yo inicio el 14, ustedes 15, y si nos llegamos hasta el 42. Hechos capítulo 2, del 14 al 42. Amén. Amén. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque somos nazarenios, como vosotros lo tenéis, puesto que es la hora de la tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes dirán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este le he dado el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron el corazón y dijeron aparte a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites acercarnos confiadamente a tu palabra, y rogamos que seas tú, Señor, el que revele toda verdad y todo conocimiento que nuestra vida necesita. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares.
Decía mi esposa al principio como en los viejos tiempos, o sea, hace como un año, ¿verdad? Bueno, digo un poquito más de un año. Bueno, es que si tomamos el tiempo de la pandemia, hace como 3 años que no estábamos en ese espacio. Y gracias a Dios todavía lo tenemos y podemos disponer de él momentáneamente, temporalmente y brevemente. Bueno, para la iglesia romana, la palabra de Dios la componen las escrituras divinamente inspiradas y la tradición. Pero, ¿qué es la tradición católica? La tradición católica son los escritos de los padres de la iglesia que sucedieron a los apóstoles cuando estos murieron. A esto, el cristianismo evangélico, o mal llamado protestante, se rasgan las vestiduras y son duros al señalar que los romanos católicos están equivocados. Porque para el cristianismo evangélico, la única e infalible palabra de Dios es solo la Escritura. Y todo lo demás, aún las tradiciones, son palabra de hombre. La actitud del creyente evangélico ante la tradición eclesiástica de los romanos es dura y tajante, pero además se jacta de no seguir las tradiciones de los hombres. Sin embargo, las iglesias evangélicas, reformadas, bíblicas o protestantes, o como queramos identificarlas, sí poseemos tradiciones que invalidan la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros como evangélicos acusamos a los de la iglesia romana diciendo invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Pero la sorpresa de hoy es que también las iglesias evangélicas invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. El problema de una tradición es cuando ésta va en contra de la verdad revelada por Dios en la Biblia. Dentro de las muchas verdades, dentro de las muchas tradiciones evangélicas que encontramos en nuestras iglesias, están las siguientes. Por ejemplo, el hacer un orden de culto, la centralidad del púlpito, el entonar los cánticos de pie, la bendición pastoral y el altar invisible. Yo sé que para la gran mayoría de ustedes estas no son tradiciones, sino son maneras de desarrollar una liturgia cristiana. Pero ¿puede usted imaginarse un culto sin cantar de pie? ¿O se puede imaginar una reunión cristiana sin la bendición pastoral, o sin la centralidad del púlpito, o sin la idea del altar invisible? Pero yo puedo denominar a estas tradiciones como inofensivas, es decir, pues no le hacen daño a nadie, al contrario, contribuyen al desarrollo de la adoración a Dios. Pero hay otras tradiciones en la iglesia evangélica que sí han incidido negativamente en la fe de muchos. Por ejemplo, el toque del ungido. Es en donde un predicador toca a alguien y éste cae desmayado. Las prohibiciones en la manera de vestir, particularmente en las mujeres. La acción de decretar y declarar como reclamando al cielo favores inmerecidos. Pero también en la acción de creer que nosotros tenemos la capacidad de crear un ambiente de adoración únicamente con música. Pero la que hoy me ocupa es esta tradición que algunos piensan que no la es, y es la oración del pecador. ¿Sí? Esa que invitamos a hacer a quienes les compartimos de Jesús.
Esa es una tradición de la iglesia evangélica. Porque la semana anterior yo les comentaba que esta manera de hacer creyentes o discípulos no tiene más de 200 años de existencia, lo cual significa que la iglesia del primer siglo y las subsecuentes no la practicaban. Pero usted dirá, bueno, ¿cuál es el problema de hacer esta oración del pecado? La primera, pues que Jesús ni los apóstoles la hicieron. No fue una manera de invitar a las personas a reconciliarse con Dios. Segunda, porque el abuso de esta oración ha resultado contraproducente para el avance del reino de Dios, porque creemos, o más bien les hacemos creer a las personas, que repitiendo una oración o una frase se hacen hijos de Dios, y lo cual resulta en una vacunación en contra de la verdadera fe, porque cuando se les predica el evangelio dicen, pues si yo ya hice la oración del pecador. La gente cree que se salva por el solo hecho de repetir de manera mecánica una oración y siguen sus vidas como si nada hubiera pasado. Yo no estoy negando que haya personas o hayamos personas que nos salvamos no a través de la oración, o que en nuestra salvación haya estado presente esta oración. Pero tampoco, hermanos, podemos negar que compartir de esta manera ha repercutido en el que los resultados en el avance del reino sean pobres y de mala calidad. ¿Por qué? Porque la gente que repite esa oración, en la mayoría de los casos, no dan evidencia de nuevo nacimiento, no vemos persistencia en el camino de Cristo. Y entonces se preguntarán, entonces, ¿cómo debemos compartir la fe? ¿Cómo? Siguiendo el modelo de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo evangelizaba la iglesia del primer siglo? Alguna vez les comenté que lo hacía de tres maneras fundamentales. La primera, a través de sus reuniones semanales, es decir, a través del culto el primer día de la semana. La segunda, a través de debates que deliberadamente ellos propiciaban con quienes no comulgaban con el cristianismo. Y la tercera, a través de la relación personal. Pero en cualquiera de estos tres no podemos encontrar en ninguna de ellas a que a la gente se le invite a repetir como loro una oración para ser salvo. Pero tampoco miramos que quienes testificaban adoptaban un papel de el Papa protestante que dictaminaba: usted oró, usted es salvo; usted no oró, usted no es salvo. Pero en cualquiera de estas tres modalidades podemos encontrar que comparten tres elementos en común que hoy yo quiero compartir con ustedes. El Espíritu de Dios ha sido derramado en el aposento alto, según el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ha sido derramado el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en un lugar denominado el aposento alto, que es un lugar donde se reunió la primera iglesia cristiana de Jerusalén. Hechos, capítulo número 1. Y en ese lugar, en ese aposento alto, hay aproximadamente 120 personas. Pero la llegada del Espíritu Santo no pasó desapercibida por las 120 personas allí convocadas, sino que su manifestación fue notoria, confirmada, dice el escritor, por un fuerte estruendo de viento. Capítulo 2, versículo número 2. Pero otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo es que la gente comenzó a escuchar hablar a los presentes en el idioma que les era conocido. Es decir,
En ese momento, cuando el Espíritu de Dios desciende en ese lugar con 120 personas en su interior, fue grande el estruendo que los que se encontraban afuera del lugar fueron llamados en su atención y corrieron a asomarse para ver qué ocurría. Sorpresa tremenda se llevaron cuando de pronto comenzaron a escuchar en su propio idioma cómo esas 120 personas hablaban las maravillas de Dios. Versículo 11 del capítulo 2. Esto, hermanos y hermanas, es el cumplimiento parcial de una profecía que se había dado hace más o menos unos 700 años atrás, pero que sirvió para que muchos judíos se juntaran alrededor del aposento alto y pudieran escuchar lo que el apóstol Pedro tenía que decirles respecto a su salvación. El presente mensaje, hermanos, no es una crítica dolosa a la forma en cómo hacemos creyentes hoy, sino más bien enriquecer nuestra actividad evangelística y convertirnos en testigos efectivos de Dios, utilizando los recursos de Dios y no las tradiciones de los hombres, por más buenas que nos parezcan. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos testificar? Esta es la pregunta de hoy, hermanos. ¿Cómo debemos testificar? Y el texto nos da 3 respuestas a esta pregunta. La primera de ellas, la primera respuesta a la pregunta ¿cómo debemos testificar? La encontramos en el versículo 16 del capítulo 2, cuando nos dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, la primera cosa que debemos hacer para testificar es exponer la palabra del Señor. Muchos cristianos, predicadores, maestros, entendidos de la Escritura, ponen un gran énfasis en este capítulo 2 al evento de las lenguas o de los idiomas conocidos que el Espíritu Santo repartió a los 120 asistentes que se encontraban allí. Pero la verdad es que el evento de que de pronto las personas de la nada sabemos que era el Espíritu, pero así en términos humanos, de la nada comenzaran a escuchar, a hablar en su propio idioma a gente extraña, alabando el nombre de Dios, sirvió con un propósito importante: llamar la atención de muchas personas. Muchas personas. Decía yo, en el lugar había 120 personas reunidas. Pero el hecho de que de pronto se escuchara un gran estruendo y que de pronto la gente llegara a las afueras del aposento alto, esa era la misión de lo que estaba sucediendo. Cuando de pronto Pedro se da cuenta que alrededor de ellos hay más de 3,000 personas reunidas, dice el versículo 14 que entonces tomó la palabra con voz fuerte y se dirigió, dice, a los varones judíos y a todos los habitantes de Jerusalén. Versículo número 14. Ahora, ¿para qué habla Pedro? ¿Cuál es la intención de llamar a todos a que le pongan atención? En primer lugar, para aclararles que lo que están testificando, que lo que están atestiguando en ese momento, que lo que están escuchando de los creyentes en ese lugar, no es el resultado de estar intoxicados por alguna bebida alcohólica. Porque cuando la gente vio que hablaban en diferentes idiomas, hubo quien en su explicación dijo, es que están borrachos. Pero Pedro dice, déjenme aclararles que estos hombres y estas mujeres no están bajo el influjo de ninguna bebida embriagante. En primer lugar, porque apenas son las 9 de la mañana y no es costumbre nuestra beber alcohol antes de esas horas. Versículo número 15. Pero más importante que aclarar eso
el propósito de Pedro de hablar al público en ese momento no era hacer un espectáculo espiritual como hacen en muchos lugares de índole cristiana, sino hablar para salvación a los que están allí presentes. O sea, el asunto de las lenguas y de los idiomas no llevaba la intención de que la gente se entretuviera o simplemente se sorprendiera o se maravillara, sino llevaba el propósito de estar ahí para escuchar lo que Dios tenía para sus vidas, que la salvación de los allí presentes. ¿Y cómo empieza Pedro a compartir la fe a los oyentes? Primero, exponiendo las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Dirán ustedes, si todavía no existía la Biblia como nosotros la conocemos. Bueno, el Antiguo Testamento. Pedro utilizaría 3 porciones del Antiguo Testamento. Una porción del libro del profeta Joel y 2 salmos de David, el Salmo 16 y el Salmo 110. Y entonces, con esas 3 porciones, Pedro va a dar una exposición extraordinaria del mensaje de salvación a todos esos que están ahí convocados. Hermanos, es imprescindible que cuando nosotros compartamos de nuestra fe, hagamos referencia a la Escritura. ¿Por qué? Porque le da peso, porque le da solidez, porque le da sentido y porque le da autoridad a nuestras palabras. Nosotros no vamos a compartir lo que se nos ocurre en nuestra mente, sino lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque siempre será más importante lo que tenga que decir Dios que lo que tenga que decir usted. ¿En qué idioma predicó Pedro? Si estaban hablando en diferentes lenguas, predicaría en el lenguaje común de la región, que era el griego. Pero la exposición de Pedro en ese momento fue un acto espontáneo, es decir, no tenía una planeación previa. Porque yo estoy seguro que Pedro no se levantó ese día y dijo, hoy le voy a predicar a más de 3,000 personas. No pensó eso, pero lo hizo de manera espontánea. Ahora, déjeme decir que hay una gran diferencia entre ser espontáneo y ser improvisado. A veces utilizamos ambos conceptos como si fueran una misma cosa. Pero la espontaneidad tiene que ver con algo que surge en el momento, pero estoy preparado para resolverlo. Tengo previamente los conocimientos, la experiencia, la capacidad para poder salir adelante. En este caso, la vida devocional. Pero en el caso de la improvisación, es inventar en el momento cosas que no sé. Y cosas que no sé. Y es así como inventar, como tratar de salir del paso, y entonces me saco de la manga una serie de cosas en las cuales nunca antes había yo pensado. La improvisación tiene que ver con inventar, pero la mayoría de las veces se queda mal y la gente lo nota. Cuando alguien sabe que la gente que está tratando de resolver o de explicar algo, en realidad no sabe. No es el caso de Pedro. Él no había preparado su sermón, por así decirlo, pero tenía una preparación previa. ¿Cómo? Porque tenía una relación con Dios. Yo creo que él era un estudioso, se había convertido primigeniamente en un estudioso del Antiguo Testamento y tenía los elementos para en ese momento salir del compromiso. Cuando realizaba yo viajes misioneros en mi vida estudiantil, yo recuerdo que llegábamos a las regiones y nos decían, ¿vienes preparado con algo? Porque es muy probable que en cuanto tú llegues a alguna localidad y a alguna iglesia, lo primero que te van a decir después de bienvenido, compártanos algo. Y ahí nos tenían ahí como fibra en cocina, friegue y friegue en la Biblia para ver qué podíamos preparar.
Desde luego que nos salía mal porque no teníamos esa preparación. Pero a partir de esas experiencias aprendí que uno siempre debe estar preparado por cualquier circunstancia y no caer en la improvisación. Pero bueno, Pedro está preparado, Pedro está listo, y cuando se presenta la oportunidad, él inmediatamente sale al kit. ¿Y qué es lo que hace primero? Hace referencia a la profecía de Joel, donde éste anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. Verso 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En este momento Pedro va a utilizar esa profecía que tiene 700 años de antigüedad para explicarle a los allí presentes qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Les está dando una explicación basada en un argumento de la Escritura. No se lo saca de la manga, no lo está inventando, sino que él tiene que referirse a la Escritura para explicarle a sus oyentes qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Que en ese instante los allí presentes son testigos voluntarios e involuntarios de un hecho histórico. Histórico, ¿por qué? Porque llega el Espíritu de Dios, como lo había profetizado Dios 700 años atrás, marcando que el inicio, hermanos, el inicio de la era del reino y de la iglesia, pero también el inicio de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra dice: y en los postreros, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que cuando usted escuche, ya sea en cualquier red social o usted asiste a algún lugar y alguien que diga: ya estamos en los últimos tiempos, ahora sí ya viene Cristo. Bueno, la verdad se lo están mareando, porque los últimos tiempos empezaron hace un poco más de 2000 años. O sea que llevamos 2000 años de los últimos tiempos. Es una realidad, ya estamos más cerca del fin que hace 4000 años, que hace 3000 años, que hace 8000 años. Pero la verdad, en términos bíblicos, los últimos tiempos comenzaron con la llegada del Espíritu Santo. Ahora, ahí estamos diciendo, hace un rato yo comentaba, que era el cumplimiento parcial de la profecía. Porque la profecía dice que será derramada sobre toda carne. Y digo que es parcial porque el Espíritu solo llegó sobre ese pequeño puñado de personas en una localidad lejana de Jerusalén. Dirán, ¿3000 personas son pocas? Sí, comparado con los millones de millones de millones de millones de personas que poblamos este planeta, sí es una pequeña muestra no significativa. Pero entonces, el cumplimiento del Espíritu se iba a dar, de esta profecía, se iba a ir dando paulatinamente. Se ha ido dando paulatinamente, pausadamente, pero de forma consistente. Nosotros somos la evidencia de que esa profecía se ha ido cumpliendo a raíz del Pentecostés hasta el día de hoy. Que cuando creemos en Jesús, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Bueno, el cumplimiento de las palabras de Joel dice que Dios daría su Espíritu, que lo derramaría sobre toda carne y que ocurrirían hechos que lo evidenciarían, como por ejemplo la manifestación en las personas. ¿En quiénes? En vuestros hijos, en vuestras hijas, en los jóvenes, en los ancianos y hasta en los siervos. Es decir, que la llegada del Espíritu ya no sería como en el pasado, como en la antigüedad, porque en la antigüedad el Espíritu, ¿sobre quiénes venían? Sobre príncipes, reyes y sacerdotes, sobre aquellos para quienes Dios les daba una misión especial: conquistar un reino, ¿sí? Llamar a un pueblo al arrepentimiento, gobernar una nación. En ese sentido, el Espíritu se daba de manera selectiva, pero ahora sería de una manera más
generalizada. Jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, dice, y hasta siervos, hasta de los estratos más bajos de la sociedad tendrían acceso al Espíritu Santo. Dice, derramaré mi espíritu y profetizará. Pero también dice que habría señales en el cielo y en la tierra. Dice, y entonces ahí menciona algunas señales, y será manifiesto a todos. Ahora, ¿quiénes podrán hacerse del Espíritu Santo? Porque si yo dejo esta explicación aquí, o si Pedro dejaba esta explicación hasta aquí, diríamos, bueno, pues es como campaña política, ¿no?, de cualquier partido, que en momentos de proselitismo le regalan a todo mundo. A todo mundo le dan su mandil, le dan su bolsa, su mochila, su playera, su gorra, su pluma, lo que sea, a todos les dan, aunque no vayan a votar por ellos. Pero no, decíamos, el Espíritu de Dios ahora se va a dar de una manera más amplia que como se daba en el Antiguo Testamento. Pero tampoco se va a malbaratar. Es decir, no se le va a dar al primero que pase, sino a aquel que a través de la fe reconozca a Cristo como su Salvador. Verso 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, que será salvo. Y recordemos, hace algunas semanas hablábamos sobre el uso de las palabras. Y la Escritura, cuando se refiere que alguien habla, invoca o dice, no utiliza la palabra lego, que significa hablar o decir algo de labios para afuera, sino que utiliza otra palabra que refleja profundidad, sinceridad, convicción, arraigo en el corazón. En este caso, Pedro utilizó la palabra epikaleomani, que significa alguien que tiene derecho, alguien que sabe que tiene derecho y que por lo tanto invoca el nombre del Señor y será salvo. Por lo tanto, no es el que repite la oración prediseñada de algunos el que se salva. No es de que, ¿quiere usted recibir a Cristo? Haga la oración del pecador. ¿Quiere usted irse al cielo? Haga la oración de la vida eterna. Y ya tienen a la gente repitiendo como loros lo que uno les va indicando. No, dice, es aquel que de profunda convicción que Dios puso en su corazón, declara que Jesús es su Señor y que Jesús es su Salvador. Y eso le da en ese momento el derecho inmerecido, el privilegio inmerecido de ser llamado Hijo de Dios. Más adelante Pedro utilizaría el Salmo 16 para argumentar escrituralmente la resurrección de Cristo, y el Salmo 110 para demostrar que Jesús era el Mesías. Bueno, en la práctica, cuando la gente comparte de la fe, ha minimizado el papel de la Escritura. Y yo no sé por qué. No sé si en el afán de quererle caer bien a la gente, decir, es que no digas, que no menciones a la Biblia. Es más, parafraséala para que la gente no sienta que les estás dando una explicación religiosa o espiritual. Por ejemplo, en la teología neopentecostal han reducido el valor de la Escritura por debajo de sus experiencias extáticas, diciendo que lo que vale es lo que ellos viven y no lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el asunto de las lenguas, o de las lenguas de fuego, o de los idiomas que hablaban, muchos se centran en eso. Cuando predican Hechos capítulo 2, se la pasan hablando de lo maravilloso que es hablar en lenguas, de lo extraordinario que es la manifestación del Espíritu Santo, y sobre esa idea giran o versan toda su reflexión, sin darse cuenta que eso solamente fue un instrumento, un vehículo, una razón o un argumento para algo más profundo y de mayor envergadura, que es la salvación. Hermanos, nosotros podemos tener las experiencias más extraordinarias del universo, ver a Dios,
escucharlo audiblemente, ver su provisión de manera extraordinaria y mágica, pero nunca, nunca una experiencia, por más sublime que sea, estará por encima de lo que diga la palabra del Señor. Palabra y milagros, o evidencias y señales y palabra de Dios no están en conflicto, sino que de manera armoniosa trabajan o deben trabajar para lograr el propósito de Dios. Las Escrituras tienen preeminencia, hermanos, sobre todo cuando de salvación se trata, porque a la gente le debe quedar claro en quién va a creer y no para qué va a creer, hermanos. La palabra es el alimento de nuestra alma y es preciso y es necesario que todo creyente en Jesús sea un estudioso de la Escritura. A lo mejor no va a ser un teólogo, o no va a ser un gran maestro o un erudito. Ayer estuve tomando una clase sobre composición del Antiguo Testamento, sobre composición del Pentateuco, y la verdad después de hora y media me quedé con cara de cuatro, realmente del nivel que puede alcanzar el estudio profundo de la Escritura. Porque nos hablaron de anacronismos y de composiciones y de ríos y de los yavistas y los eloístas y un montón de cosas que yo dije, Señor, ¿por qué es tan complicado? Y mi cerebro tampoco. A lo mejor no vamos a llegar a esos niveles, y yo lo entiendo, no porque ustedes no tengan esa capacidad, pero no todos tienen ese llamado. Pero sí es imprescindible que nosotros como creyente promedio seamos conocedores de la palabra que leemos y en la que creemos, para que cuando alguien nos pida razón de la fe que habita en nosotros, sepamos argumentarla primeramente, no únicamente, primeramente, hermanos, con los argumentos de Dios. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Y de dónde sacas lo que crees? Y si decimos de la Biblia, ¿y en qué parte de la Biblia? Mínimamente tendríamos que saber cómo está compuesta la Biblia. Un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, un periodo intertestamental, 66 libros. Las historias, tal vez no sabemos el detalle, pero conocemos la historia, conocemos ciertos aspectos y personajes. Nosotros, hermanos, en otrora tiempo éramos el pueblo del libro. Y sabe que el terrible desprestigio en el que se encuentra el cristianismo evangélico en el siglo XXI se debe en gran medida a su ignorancia de su fe. Que el mundo se ríe, hermanos, del cristianismo evangélico. Pero usted solamente entre a una plataforma de TikTok y vea cómo se burlan de las reuniones evangélicas. Somos payasos para el mundo, porque brincamos, porque bailoteamos y porque decimos cosas sin sentido, pero además rechazamos la razón como herramienta para entender la fe. Muchos de nosotros no tenemos argumentos para debatir, ya no digamos con un teólogo o con un ateo o con un gnóstico, bueno, a veces ni con un testigo de Jehová. No tenemos a veces la preparación para defender nuestra fe ante un católico que nos llama hermano separado. Porque no sabemos qué decirle. Porque nos hemos ocupado en lo emocional, en lo espiritual, y hemos dejado de lado lo importante, la confiable, segura, eterna e infalible palabra de Dios. Pedro no tenía las herramientas que nosotros tenemos. Pedro no tomó cursos de homilética, hermenéutica, antropología y demás. Sin embargo, hermanos, hizo una exposición espléndida de Jesús, porque Dios se lo reveló. No carne ni sangre, Dios desde los cielos se lo reveló. No tenemos justificación alguna, hermano. Y no nos escondamos bajo el argumento de que pues es que yo soy de mala memoria, o es que yo no soy bueno para la escuela. No, si nadie le está pidiendo a usted un curso, simplemente que sepa utilizar su herramienta, que es la palabra de Dios. Lean la Biblia, hermanos.
permítanme ser un poquito más exigente. Y si pueden, estudienla para ser buenos testigos de Jesús. Ese es el primer paso para testificar, hermanos, como lo hacía la iglesia del primer siglo. Pero ¿cuál es el segundo elemento? Dar testimonio de lo que nos consta. Verso 22, oíd estas palabras de Jesús Nazareno. Es interesante cómo Pedro está haciendo un estudio de la Escritura y luego conecta eso con la realidad, con lo que está sucediendo. O sea, hablar de la academia a hablar de la experiencia, de lo que él vivió. Pedro pasa del contenido a los acontecimientos que tan solo 50 días antes habían sucedido. Cuando dice, conocieron a Jesús, quien se había criado en Nazaret, versículo 22. O sea, el primero se explica esta cuestión así como muy teológica y muy escritural y muy espiritual, y lo conecta con la realidad. Ustedes conocieron a Jesús. Si no lo conocieron físicamente de vista, es muy probable que lo hayan conocido de oídos, pero sí lo conocían, porque esta misma gente que está escuchando a Pedro hoy muy atentos, era muy probable que hubieran sido de aquellos que 50 días antes estaban pidiéndole a Pilatos que crucificaran a Jesús. Pedro no les va a hablar de otra cosa, sino de aquello que para ellos es conocido. Ellos eran peregrinos, pero supieron de Jesús. Y supieron que Dios actuaba con grandes y maravillosas obras por medio de Jesús mientras estuvo entre ustedes, versículo 22. Estoy leyendo el Nuevo Testamento, no va bien. Mientras estuvo entre ustedes, les está hablando de alguien que él sabe. Los portentos y milagros de Jesús y sus sabias palabras eran el aval de que Dios estaba con él. Por lo tanto, ese Jesús no era un personaje que debía perderse en la historia, sino alguien que debía ser conocido. Pero más allá de las cosas extraordinarias que Jesús hizo, Pedro va encaminando el relato a que Jesús fue tratado de manera injusta por las autoridades judías y que incluso lo crucificaron en complicidad con los romanos, versículo 23. Pero también Pedro les aclara, pero esto que le pasó al Jesús que ustedes conocen, a ese Jesús que acaban de matar, lo que le sucedió, Dios lo sabía y había hecho planes tocante a todo esto, versículo 23. O sea que Pedro está conectando la Escritura con la realidad y les está diciendo, todo lo que ustedes acaban de ver con Jesús era la voluntad de Dios, era su voluntad, que Él muriera en una cruz, que fuera traicionado por muchos. Esto es lo que Dios quería. Pero ¿qué creen? Que ahí no termina la historia, sino que la historia continúa. ¿Qué dice el verso 24? Al cual levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Qué significan estas palabras? Que Jesús, aunque murió en la carne, Dios lo resucitó. Y entonces Pedro otra vez se remite a las Escrituras, Salmo 16, versículos del 8 al 11, y empieza a decir cómo David también, más años, unos 800 o 900 años atrás, él había profetizado la resurrección de Cristo. Cuando dijo que ¿dónde estaba Jesús? Dice, está a mi diestra y no será conmovido. O sea, está haciendo una interacción entre la Escritura y el testimonio. Está mezclando en el buen sentido de la palabra, mezclando lo que dice la Escritura y viendo su aplicación en la persona de Cristo. Jesús murió. ¿Pero qué creen? Que 900 años atrás, Dios a través de David profetizó que Jesús lograría un lugar de honor, estar a mi diestra y no será conmovido. ¿Cómo es esto? Si lo vimos que murió. Verso 27, pero no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. O sea, está explicándoles con la Escritura lo que acababa de suceder con Jesús, de por qué lo mataron, de qué pasó cuando murió y qué pasó después cuando resucitó.
Y luego en el versículo 32 le dice, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué me atrevo a afirmar lo que digo? No solamente porque la Escritura lo dice, sino porque yo soy testigo, porque me consta, Ahora, ¿están viendo esta manifestación del Espíritu? Esto es lo que están viendo y escuchando. O sea, el cumplimiento de las profecías es lo que ustedes y yo estamos atestiguando. Estamos viviendo un momento histórico, crucial, un hito en la historia de la humanidad, el cumplimiento de la palabra de Dios, lo que están viendo y oyendo. Eso es lo que está sucediendo. Hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Pedro? Está hablando de lo que le consta, está dando testimonio de lo que a él le compete. Lo que el apóstol Juan escribiría años después en su primera carta diciendo, lo que hemos visto y escuchado, esto os anunciamos. Usted no necesita mayor entrenamiento para hablar de Jesús que lo que Jesús ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Si usted me dice que no puede identificar algo que Jesús ha hecho en su vida, usted tiene un problema de salvación. Pero si usted puede decir cuán grandes y maravillosas obras ha hecho Dios en su vida, ya tiene usted un buen camino andado para ser un buen testigo de Dios. Porque sus sentidos pueden percibir lo que Jesús ha hecho en su vida. Si usted puede decir, en otro tiempo yo tenía mal carácter, que yo en otro tiempo estaba perdido, que yo en otro tiempo estaba en el vicio, o muchas veces era yo muy desesperado, o era yo muy depresivo, pero conocí a Jesús y Jesús trajo a mi vida una novedad de vida. Entonces usted es un testigo. Pero como decía, si usted no puede identificar un momento de su vida donde Jesús hubiera obrado, usted tiene un problema. ¿Qué es un testigo? Es alguien a quien le consta algo porque lo sabe y porque lo ha presenciado. Es un testigo. Ya sea porque usted ha estado ahí y lo vio, lo escuchó, lo tocó, lo percibió, o porque realmente ha llegado a ese convencimiento después de haber investigado muchas cosas y la razón le asiste. Nosotros no vimos a Jesús resucitado, pero creemos en la Escritura. ¿Se acuerdan de la semana anterior que hablábamos de este concepto de la fe? Que es ver con el oído lo que los otros vieron. O sea, yo por fe creo lo que dice la Escritura, pero además puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo soy una persona distinta a lo que era antes de conocer a Jesús, en muchos sentidos. No soy perfecto, me falta muchísimo, pero sí me he dado cuenta cómo Dios ha ido obrando en mi vida. Y de eso, hermanos, sí podemos hablar. Y los demás no pueden refutar nuestra experiencia, porque es nuestra vivencia, es nuestra vida lo que hemos visto y escuchado de Jesús. Eso sí lo podemos hacer. Y si eso lo sumamos a nuestro conocimiento de la palabra, como lo hace Pedro, caray, eso es una bomba para cualquiera. Porque a ver cómo nos matan esa. Entre la Escritura y nuestra propia experiencia, realmente ya no hay, hermanos, ningún pretexto. La tercera cosa, hermanos, que debemos hacer nosotros cuando testificamos, como lo hacía la iglesia del primer siglo, es dar un seguimiento. Versículo 37. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esto es algo que muchos no hacen, darle seguimiento al trabajo de compartir la fe. En el evangelismo explosivo lo llaman asistencia espiritual inmediata. Me encanta la manera. Cuando a alguien le compartimos y vemos su interés, el interés que Dios ha puesto en ellos, lo primero que tenemos que hacer es no dejarlo ahí como ya le compartí y que se vaya. No, hay que darle
asistencia espiritual inmediata. Pedro termina de predicar y parece que hay una pausa. Y si ustedes se dan cuenta, no notamos la tradición evangélica en este pasaje. No vemos a Pedro diciendo: ¿quién quiere levantar la mano a recibir a Cristo? Levanta la mano, ya. Dios te bendiga, hermano. Hace algunos años un hermano me decía: hermano, a mí me gustaría, cuando usted acabe de predicar, invite a las personas. Invite a las personas. Eso es parte de nuestra cultura evangélica. No estoy diciendo que sea mala, pero tampoco es tan conveniente, porque se puede llegar un momento en que lo hagamos de una forma tan mecánica que deshumanicemos el evangelismo. Eso es deshumanizar el evangelismo, porque tratamos a las personas como cosas, cuando son individuos, cuando son personas con un nombre y una identidad, con una historia. Y no todos somos iguales, y no todos respondemos de la misma manera al llamado del Señor. No todos nos convertimos de la misma manera. Aunque hay elementos que compartimos, en realidad nuestro llamado en cada uno es especial y significativo. No vemos a Pedro pidiéndole a la gente levantar la mano para recibir a Cristo. No vemos a Pedro diciéndoles: ¿alguien quiere hacer la oración del pecador para recibir a Cristo? No. Lo que vemos, hermanos, es la respuesta de los oyentes. Versículo 37 dice: al oír esto, al oír que todo lo que acabamos de decir, al oír esto, se compungieron de corazón. Katanuso es la palabra compungir en el griego antiguo. ¿Y qué significa esta palabra? Herir o atravesar profundamente el corazón. Quiere decir que el mensaje les llegó aquí, pero también les llegó aquí. Les llegó a su vida. Fueron ellos los que reaccionaron, los que respondieron. Por eso el autor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Alguien dijo por ahí que en la exposición a la palabra de Dios tiene que producir por lo menos una de las dos reacciones. O la rechazas y dices: yo no quiero saber nada de esto, o lo aceptas con todo el corazón. Alguien dirá: pero es una tercera opción, la indiferencia. Creo que muchos que hemos compartido nos hemos encontrado con personas que son indiferentes. Esos están muertos, y los muertos no pueden reaccionar. Y con los muertos no podemos hablar porque están muertos. Entonces no se desgaste si cuando usted le está compartiendo alguien se está durmiendo, o está viendo por otro lado, o está viendo el reloj. Y cuando te sí, quiere hacerlo, sí, esa persona está muerta. Pero aquí vemos que la reacción es: ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos, Señor? O sea, en ese momento, sin darse cuenta, el Espíritu de Dios ya estaba obrando en ellos, porque les estaba dando conciencia de su propio pecado, de su propia condición, y dicen: bueno, ¿y entonces qué haremos? Versículo 37. Es obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. No es obra de Pedro, no es obra de la iglesia. Es obra del Espíritu. El Espíritu llegó como un gran estruendo. El Espíritu hizo hablar diferentes idiomas a 120 personas. Pero ahora el Espíritu está convenciendo a las personas de allí presentes de pecado, juicio y justicia, según Juan 16:8. Es curioso, hermanos, que en momentos comunes el predicador busca al pecador y lo llama. Pero cuando es el Espíritu el que obra, son los pecadores los que buscan al predicador para que los llame. Si bien es cierto que Pedro no les pidió levantar la mano y decir: ¿quién quiere recibir a Cristo?, ni tampoco los invitó a pasar a un altar invisible, lo que sí es que Pedro los guió a un encuentro con Jesús. Verso 38 dice, a la pregunta: ¿qué haremos?, dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le pidió dos cosas: arrepiéntanse
Es decir, vuélvanse a Dios, al Dios de la Biblia. No al Dios genérico del mundo, al Dios de la Biblia, al que les estoy predicando. Vuélvanse a Él. Y segundo, manifiesten su fe, den evidencia de ese arrepentimiento a través de ¿qué? Del bautismo. Bautícense. Bautícense. Esa es la evidencia de una persona que realmente ha nacido del Señor, que se bautice, que diga yo quiero bautizarme. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablábamos de la combinación perfecta de la fe y las obras? Decíamos, primero son la fe y luego son las obras. Es decir, primero creo y luego hago. No al revés, la gente luego dice, no, pues primero me bautizo y a ver qué pasa. No, primero creo y como resultado de mi fe, hago la voluntad del Señor. Hermanos, y entonces dice Pedro, ¿qué va a suceder? La misma presencia de Dios va a venir sobre esa persona. El don del Espíritu Santo, porque así lo dijo en ese orden, ¿no? Dijo, arrepientas, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que marcaba, hermanos, lo que marca, marca, hermanos, la experiencia espiritual del creyente. Arrepentirse, obedecer a Dios, y el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. Cuando Jesús habló a sus discípulos, les prometió el Espíritu Santo, ¿no? Y se llamaba el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu a raíz de Pentecostés, la promesa deja de ser promesa y se convierte en realidad, y entonces es el Espíritu de la promesa. Nosotros tenemos ahora el Espíritu de la promesa, porque Dios lo había prometido y ya lo tenemos. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Si usted ha creído en Cristo para salvación como Rey, Señor y Salvador, usted tiene el Espíritu en su vida. Si usted siente ganas de leer su palabra, usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Si usted tiene deseos de obedecer al Señor, yendo a su iglesia, sirviendo en su iglesia, de caminar siempre bajo los mandamientos del Señor, usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Usted lo tiene. Tiene conciencia del bien y del mal. Tiene el Espíritu de Dios en su vida. Tiene ganas de que todo lo que hace en su vida es para la gloria y honra de Dios. Tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque la promesa ya es una realidad a través del Pentecostés. El Espíritu de la promesa. Ahora, vuelvo a decir lo que decía hace un rato. ¿Y el Espíritu de Dios es ahora para todos? No. Dice ahí, primero, dice a los judíos que creyeron en Jesús, dice, ustedes y sus hijos. Así dijo Pedro, versículo 39, ¿no? Ustedes y sus hijos, porque eran judíos. Los que estaban ahí eran neta y propiamente judíos. Ustedes y sus hijos, versículo 39. En segundo lugar, dice, los gentiles del mundo que creyeran en Cristo, dice, para todas las personas de todo el mundo, versículo 39. Entonces para todos. Y luego dice, es para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llame. Dios nos llama a todos. Por más que yo salga a la calle y haga mucha obra de evangelismo, no a todos Dios los va a llamar. Son aquellos que Él quiera. Y aquellos que den evidencia de lo que vimos en este pasaje. Gente que se pueda preguntar, ¿qué haremos? El que no ni siquiera se pregunta, ¿qué haremos? Sí. Y termina diciéndoles, sean salvos de esta perversa generación. ¿Se dan cuenta que en ningún momento Pedro les pidió repetir una fórmula mágica espiritual? No se los pidió. Sino que en las mentes y los corazones de esas personas se hizo la luz del entendimiento y fueron salvos. Eran conscientes de su salvación. ¿Y cómo sabemos que eran conscientes de su salvación? Porque sus hechos lo demostraron. Dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, versículo 41.
3,000 personas. La iglesia era de 120 personas. Y luego de eso, la iglesia se convirtió en una iglesia de 3,120 personas. Sin contar a los que, porque decíamos que eran peregrinos, a los que se regresaron a sus hogares, a los que se fueron. Y ahí terminó todo, ¿no? Y colorín colorado, este cuento. No. Uno de los elementos del orden de la salvación, o el Ordo Salutis, un día vamos a hablar de todo el Ordo Salutis, el orden de la salvación, es la perseverancia, es decir, continuar en el camino. Eso es obra de Dios, amigos. Eso es obra de Dios. Lucas dice que los creyentes de ahí, en versículo 42, perseveraban, se mantenían, seguían adelante. No tenían la necesidad de factores externos para seguir adelante, sino que ahora lo que estaba afuera ya está dentro, que se llama Jesús, y era lo que los ayudaba a perseverar, a continuar en su fe. ¿En qué sentido? En la enseñanza de sus líderes, dice, y se mantenían en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos se mantenían en esa enseñanza, en la convivencia unos con otros mediante las reuniones de la iglesia, sistemáticamente se reunían, y en la práctica de las ordenanzas de la iglesia como la cena del Señor. Y también llevaban una vida de oración, versículo 42, para que vean que no les miento, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, su vida cristiana no terminó el día que recibieron a Jesús, sino ahí comenzaba. Ahí comenzaba su vida cristiana. ¿Y cuál era la evidencia de que eran cristianos? Que se perseveraban, que se mantenían, que continuaban, que seguían. Y créanlo, no lo estaban haciendo en las mejores condiciones, porque el cristianismo estaba a punto de empezar su más terrible persecución. A veces la fe cristiana no es lo más atractivo para estar en ella. ¿Por qué? Porque el mundo se burla de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente nos discrimina. ¿Por qué? Porque la gente nos considera locos. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a hablar de Dios y le van a poner caras y un montón de cosas. Nadie en sus 5 sentidos seguiría en una fe o en una creencia donde todos los resultados que va a obtener a la luz del mundo son negativos. Pero si seguimos en este camino, no es por eso. Es porque Dios nos ayuda a permanecer en este camino. Él es nuestra ayuda. Por eso la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros, sino depende de Cristo y de su obra. Váyanse con esa idea. La salvación no se pierde. Usted no pierde su salvación, porque no dependió de usted. Usted no la ganó, usted no la conquistó, usted no la compró, usted no la pagó, se la regalaron. Y el Espíritu de Dios lo que lo hace a usted permanecer, continuar, mantenerse, seguir, ir hacia adelante, con caídas, con tropiezos, con victorias, con fracasos, como sea, pero usted sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque es Dios obrando en usted o en aquel a quien le ha compartido. Porque es la persistencia, que no es una virtud nuestra, sino es un don de Dios. Hermanos, el problema de la tradición, en el caso de la oración del pecador, es que estamos llenando las filas del cristianismo evangélico de personas que no son salvas, pero que creen que lo son. Le ha tocado compartirle a alguien, y ese alguien no quiere seguir adelante. Oye, te invito a estudiar la Biblia. Ay, no, que ahorita no puedo. Ay, que no, fíjate que es la hora de mi telenovela. No, es que voy por mis hijos a la escuela. No, es que mi esposo es esto. No, es que, fíjate, y le empiezan a poner 1,000 pretextos. No pierde el tiempo. Esa persona no nació. Aunque haya hecho la oración del pecador, eso fue un aborto. Suena muy feo, pero es un aborto espiritual. Pone 1000 pretextos para verlo. Se niega, lo bloquea, lo deja en visto en el WhatsApp. O si alguno de ellos llega a ir a la iglesia, usted dice, pero como que esta persona no da evidencia de vida espiritual. O sea, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Yo creo que cuando vemos este tipo de cosas, mis hermanos, tenemos que evaluar la estrategia evangelística y el resultado.
Porque la vía natural es que si alguien nace de nuevo en Cristo, da evidencia de nueva vida en Cristo. Pero nosotros debemos seguir predicando el Evangelio. Debemos seguir predicando el Evangelio y orando para que esas personas escuchen y en algún momento se salven, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que oremos nosotros, la forma en que debemos orarle a Dios es: Señor, ten misericordia de fulano y sálvalo. Tú sálvalo, escógelo, elígelo, llámalo a tu reino, Señor. Ten misericordia de fulano, de perengana. Esa es la manera en que tenemos que orar por las personas. Inclúyelo en tus planes eternos. Si es nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro hijo, nuestro esposo, oremos de esa manera por esa persona y Dios va a hacer algo. Pero la idea es de que sea Dios quien obre en el corazón de esa persona para que esa persona nazca espiritualmente. ¿Cómo debemos testificar, hermanos? Usando la palabra de Dios, dando nuestro propio testimonio de vida en Cristo y dándole un seguimiento. Es decir, guiando a las personas a ese encuentro con Jesús. Y el mismo Espíritu nos va diciendo: vas por buen camino. A lo mejor no es en una sola exhibición. A veces es un proceso que lleva tiempo. Un proceso que puede llevarnos semanas, meses o años, pero que dará un fruto que valga la pena. Pero a lo mejor en el mismo camino nos damos cuenta que esa persona nada más ni para adelante ni para atrás. Tampoco debemos desgastarnos. No es que los desechemos, simplemente los colocamos en manos de Dios y decimos: Señor, en tus manos los colocamos. Y seguimos en otro lugar y con otras personas, buscando a los elegidos del Señor. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Le quiero invitar a que se pongan de pie. Oremos. Señor Dios, te quiero dar gracias en esta hora, que nos permite siempre, Dios, con libertad acercarnos a tu palabra, la cual es verdad. Y yo sé que, independientemente, Señor, de los instrumentos humanos que a veces tienes para hacer tu voluntad, Padre, tú siempre buscarás la manera de hacer prevalecer tu verdad en el corazón de quienes escuchan, quienes están aquí presentes. Yo te pido, Dios, que sea así, que en la vida de mis hermanos y hermanas tu verdad sea la que resplandezca en sus mentes y sus corazones. Perdona nuestras debilidades, así como nuestras fallas y nuestros errores, pero que sobre todas las cosas, Señor, prevalezca el propósito tuyo y eterno en las mentes y los corazones de todos los que estamos aquí. Ayúdanos a ser buenos testigos de ti y a dejarnos siempre guiar, Señor, por la luz, por la sabiduría, por la inteligencia, por la astucia, Señor, de tu Espíritu, para poder llevar a cabo una cosecha de almas que obviamente engrandezcan tu nombre y robustezcan tu reino maravilloso. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano.